Imagina por un momento cómo sería el mundo si algunos de los inventos más raros, extraños e incluso ridículos jamás hubieran existido. Puede que hoy no tuviéramos electricidad en casa, no pudiéramos comunicarnos a distancia o que viajar fuera un infierno. La historia está llena de inventos que parecen sacados de la mente de alguien que tuvo una idea loca en medio de la noche, pero que terminaron cambiando el rumbo de la humanidad. Y lo más curioso es que muchos de los inventos que hoy vemos como normales, cuando nacieron fueron considerados absurdos. De hecho, muchos inventores fueron ridiculizados, ignorados o directamente tratados como locos. Pero aún así siguieron adelante con sus ideas. Y gracias a eso, hoy vivimos en un mundo completamente distinto. Uno de los ejemplos más famosos es el de Thomas Edison, que tuvo que hacer más de 1000 pruebas fallidas para crear una bombilla que funcionara de forma estable. Cuando por fin lo consiguió, cambió la forma en que el ser humano vive la noche. Antes, la oscuridad era el límite. Cuando el sol se escondía, solo quedaba la luz de las velas o el fuego. Hoy, gracias a aquella idea aparentemente imposible, las ciudades nunca duermen. Pero hay inventos aún más extraños que marcaron la historia. Por ejemplo, el paraguas. Cuando apareció por primera vez, la gente se reía de quien lo usaba. Decían que caminar bajo un objeto de tela era ridículo. Incluso hubo periódicos que se burlaron del invento. Y mira ahora, imposible salir a la calle en día de lluvia sin verlo por todas partes. A veces lo que empieza como una idea loca termina siendo indispensable. Otro invento curioso es la rueda, pero no como la conocemos hoy. La primera rueda no se creó para transportarse. No era para carretas, ni para coches, ni nada parecido. El primer uso real de la rueda fue para hacer cerámica. Los antiguos artesanos la usaban para moldear vasijas. Tardaron siglos en darse cuenta de que también servía para mover cosas. Un invento simple, casi accidental, terminó siendo la base de toda la tecnología de transporte que conocemos. Hablando de ideas raras, uno de los inventos más importantes nació por accidente, la penicilina. Alexander Fleming dejó unas placas de bacterias mal tapadas en su laboratorio. Un hongo cayó encima y mató las bacterias. En lugar de tirar la placa, observó lo que había pasado y pensó, ¿y si esto sirve para curar enfermedades? Aquel descuido cambió la medicina para siempre y salvó millones de vidas. Pero no todos los inventos importantes son tan serios. Algunos parecen sacados de una caricatura. Por ejemplo, el primer automóvil, práctico, tenía 3 ruedas, era extremadamente lento y hacía un ruido escandaloso. La gente lo veía pasar y pensaba, ¿quién querría viajar en ese monstruo? Otros decían que era demasiado peligroso, que los caballos eran más fiables. Y hoy los coches son una de las herramientas más importantes de nuestra vida diaria. Hay otro invento muy curioso, la bicicleta. Cuando apareció por primera vez, no tenía pedales. Era como un palo largo con ruedas y la gente tenía que empujarse con los pies para avanzar. Parecía un juguete extraño más que un vehículo. Pero se convirtió en un símbolo de libertad, movilidad y deporte. Y hasta hoy sigue evolucionando. Si hablamos de inventos locos que cambiaron la historia, tenemos que mencionar el teléfono. Cuando Graham Bell lo presentó, muchos se burlaron. Decían, ¿para qué querría alguien escuchar a otra persona a kilómetros? Incluso hubo periódicos que lo catalogaron como un invento inútil. Y ahora, ¿quién vive sin un teléfono en el bolsillo? Se convirtió en uno de los inventos más revolucionarios de la historia. Y si el teléfono cambió la forma de hablar, Internet cambió absolutamente todo. Lo loco es que Internet no nació como algo pensado para el público. Era un experimento militar, una red para conectar computadoras entre sí. Nadie imaginaba que ese proyecto raro terminaría conectando al planeta entero,
permitiendo desde videollamadas hasta compras online, pasando por el entretenimiento, la educación y, por supuesto, las redes sociales. Pero hay inventos que, sin ser tan conocidos, también transformaron la historia. El reloj, por ejemplo. Antes del reloj mecánico, la gente vivía según la luz del sol. No existían horas exactas. La idea de dividir el tiempo en minutos y segundos cambió cómo trabajamos, cómo viajamos e incluso cómo organizamos nuestras vidas. Hoy, mirar la hora es algo tan normal que nadie se plantea de dónde salió. Otro invento extraño que cambió el mundo fue el papel. Antes de que existiera, la gente escribía en piedra, madera o arcilla. La escritura era un proceso lento y pesado. Cuando nació el papel en China, todo se aceleró. La educación, la comunicación, las ideas, de repente era posible guardar conocimiento y transportarlo. Sin ese invento, probablemente no existirían ni los libros modernos ni la imprenta. Y hablando de imprenta, esa es otra historia increíble. Cuando Gutenberg creó la imprenta con tipos móviles, muchos lo consideraron innecesario. ¿Para qué hacer tantos libros? ¿Quién iba a leerlos? Pero aquel invento multiplicó la información, llevó conocimiento a todas partes y cambió para siempre la cultura humana. La imprenta ayudó a difundir ideas, religiones, descubrimientos científicos y revoluciones enteras. Por cierto, hay un invento que casi nadie piensa como importante, pero lo es. El vidrio. Gracias al vidrio tenemos ventanas, microscopios, lentes, telescopios, teléfonos, ordenadores, cámaras, prácticamente toda la ciencia moderna depende del vidrio. Sin él no podríamos ver los planetas, no podríamos estudiar células, ni podríamos disfrutar de pantallas, ni de miles de tecnologías actuales. Y si hablamos de cosas locas, no podemos olvidar el microondas. Su inventor descubrió la tecnología por accidente cuando una barra de chocolate se derritió en su bolsillo mientras estaba cerca de un radar. De ahí nació la idea de calentar comida con ondas. Al principio nadie confiaba en él, decían que era peligroso y extraño. Y hoy es uno de los electrodomésticos más usados del mundo. Lo curioso de todos estos inventos es que comparten algo, nacieron como ideas locas, imposibles o ridículas para su época. Pero fueron personas atrevidas, creativas, que no tuvieron miedo al qué dirán. Muchas de estas ideas han cambiado la forma en la que comemos, viajamos, aprendemos, nos comunicamos o vivimos. Y eso es lo bonito, la historia avanza gracias a esas pequeñas locuras. Gracias a gente que piensa diferente, que arriesga, que se equivoca 1000 veces antes de acertar una. Inventos que hoy pueden parecer simples, en su momento fueron una revolución. Y, quién sabe, quizá el próximo invento loco que cambie la historia ya esté en la mente de alguien ahora mismo. Porque lo que hoy parece absurdo, mañana podría cambiar el mundo.